Hola Manuela, Hola Elena, ¿qué tal? pues mira, bien, Yo te veo esa sonrisa preciosa sí, que, que da luz, que sí, transmite luz. sí, eso me dicen, ¿no? Que tengo una sonrisa muy iluminadora, ¿no? Claro, como yo no me la veo, pues... Pero sí es verdad que mi hija, una de ellas se parece mucho a mí, según dicen, y es verdad que su sonrisa ilumina, y la de su hija también. Entonces digo, pues debe ser que mi sonrisa es parecida, ¿no? Yo no me la puedo ver, porque aunque yo me vea en los vídeos, yo no me puedo ver realmente. Pero sí, viendo a mi hija y viendo a mi nieta es posible, veo que sí, que debe ser que la, la sonrisa como que ilumina, ¿no? Ya saben que eso forma parte de lo que la vida nos regala, no se puede comprar ni vender en ningún sitio, sino solamente lo que nos regala la vida. La vida me ha regalado esta sonrisa. Pues qué bueno para el resto, que la podemos ver Que y la pueden disfrutar. disfrutar, exacto. Sí, porque además a mí me gusta mucho reír, mucho, y me gusta mucho ponerle algo de humor a la vida, porque yo creo que la vida con humor se lleva de otra manera. Sí, ya bastantes cosas vienen Sí, para torearlas. sí, sí. Yo desde pequeña Y, siempre he tenido eso, ¿no? Me decían qué ocurrente eres, qué cosas se te ocurren, ¿no? Hacer un chiste de cosas que no son que no son para chiste, pero que a mí me salen, ¿no? No es algo que yo que lo haga aposta, ni que yo lo premedite, ni nada, sino que me salen espontáneamente, en una forma natural. No he hecho ningún sí, curso. es como cada ser humano busca su forma de expresar Claro, pues la misma es frustración exactamente. o la alegría O la también, alegría o la también, alegría, sí, ¿no? sí, sí, sí. Hay otros que a lo mejor se cierran para adentro, Claro, o como hemos visto, ¿no? sí. Los muchos formas Las de manifestaciones de lo que hay manifestar. dentro, cada persona tiene la suya, ¿no? Y hay muchas personas que no tienen ninguna manifestación, sino ausencia de manifestación, cerrazón y no sabemos nunca nada de lo que hay dentro, ¿no? Pero esas personas ninguna ha elegido cómo lo hace, sino es el formato como su cerebro se ha configurado desde que nació con sus pues, las personas que estuvieron alrededor, su figura de apego y si hubo alguna persona más, pues también. Ya sabemos que el cerebro hace una fusión con los dos progenitores si están en presencia continuamente, ¿no? Aunque el niño siempre tiene una figura de apego, aunque parezca que lo atienden al 50%, pero el niño tiene una figura de apego como el perro, ¿no? Aunque muchos le den de comer, aunque muchos le saquen de paseo, pero el perro sabe quién es su dueño y de quién depende de verdad su vida. Pues el niño también. El niño también, aunque el padre o la madre lo hagan todo casi a medias y dice, bueno, pues, pero la figura de apego siempre es una persona, que solo lo sabe el niño, aunque no lo sepa, pero lo vive. Y Aunque si no estuviera uno de los padres, por ejemplo, antes que era muy común a lo mejor que el padre a lo mejor estuviera más ausente sí, sí. o fallecían por accidentes de trabajo, lo que sea, La pues figura de la apego figura siempre era la que estaba, que la era que la madre, estaba. claro. Y después la figura masculina, digamos, a lo mejor el abuelo, si estaba Pero presente. figura masculina, pero no figura de apego. La figura de apego es una persona Ah, sola. no, no, digo Entonces, yo para coger el modelo. el modelo sí, pues si no ha tenido un padre presente, pues coge el modelo Hombres, varones de que los varones estén. que estén a su alrededor. Ajá. El que él tome como referente, porque eso lo hace el cerebro de forma instintiva, ¿no? Toma Sí. uno de referente. Ha habido niños que se han criado en un ambiente donde no ha estado el padre, ¿no? Porque solo ha estado la madre y ha habido primos y ha habido tíos y ha habido abuelos y pues cada niño ha cogido un referente de forma espontánea porque eso es el cerebro instintivo el que toma a alguien como referente cuando no está el padre, que lo toma porque es el que vive, ¿eh? Donde se han vivido siempre con los abuelos, muchas veces el referente no es el padre, es el abuelo. Si conviven Sí, y hay las conviven. mismas horas de presencia, de convivencia, de interacción, muchas veces es el abuelo, porque por algún motivo está más O la presente abuela en caso de muchas la veces, o madre, la porque abuela, sí, yo sí, recuerdo primas sí, mías claro, que tenían como referente, claro, ahora lo veo de claro, adulta, claro, a mi abuela. claro, porque cuando viven en la misma casa, la hija muchas veces no hace realmente de madre del niño, sino lo hace más la abuela.
La madre sigue siendo más la hija de su madre. Entonces, como está en ese rol, pues digamos que para el niño es su abuela, ¿no? Yo recuerdo que cuando mis hijas eran pequeñas y yo era joven, mis padres siempre han venido mucho a mi casa y cada vez que venían mis padres, mi madre cogía el rol de la madre superiora y yo me convertía en hija de ella, en un pollito más. Entonces ya mis padres eran, digamos, las figuras maternas y paternas y mi marido y yo y mis hijas éramos pollitos de ellos, ¿no? A mí me gustaba mucho, la verdad es que me gustaba mucho cederle ese papel a mi madre, no me costaba nada. Como vivían fuera, también es verdad que era un tiempo determinado, ¿no? Pero no me costaba nada convertirme en pollito y dejar de ser gallina por una temporada. Así que mi madre disfrutaba mucho, por eso venía mucho a mi casa, porque se sentía como en la suya. No sentía que no estaba de invitada, sino que tenía un protagonismo igual que en la suya, ¿no? Porque para mí era muy, muy fácil. Se juntaba la necesidad, ¿no? La necesidad que yo tenía de sentirme como hija y la que ella tenía de seguir sintiéndose como madre superiora de su hija, de su yerno y de sus nietas. Vale. Así que mientras estuvo bien, siempre lo hizo y con mucho cariño y yo también con mucho cariño cedía ese papel. Nunca tuve ningún problema con eso, ¿no? Algunas amigas me decían que me cuestionaban. ¿Y qué pasa ahí, Manuela? Eh, Que es como un poco el tema de hoy. ¿Qué pasa cuando nos empeñamos en que el otro nos entienda? claro, por eso cuando mis amigas me cuestionaban, unas me cuestionaban porque decían que yo era una cómoda y que hacía trabajar a mi madre. Y otras entendían que yo no tenía por qué darle a mi madre ese lugar, que era mi casa. Entonces, bueno, nunca, en ese caso nunca traté de que me entendieran, porque para mí era muy fácil entenderlas a ellas. Entonces, como, como quien me cuestionaba, yo sabía que, o sea, yo la conocía, pues yo sabía que me estaba diciendo su percepción, lo que ella, cómo vería ella si fuera ella la que lo estaba haciendo, ¿no? Y entonces no me creaba conflicto. Pero sí es verdad que cuando hay una persona que no me ha entendido y yo no he podido entender que ella no me puede entender, yo he tenido conflicto. Porque yo he tenido frustración. Nos Porque, frustra mucho claro, eso, ¿no? claro, sí, porque es el modelo transmitido. Nosotros generamos en nuestro cerebro, genera la necesidad de que el otro nos entienda por introyección de lo que está grabado en el cerebro de nuestros padres. Entonces, hay una necesidad de que el otro te entienda para tú saber que estás haciendo las cosas bien. Entonces, como a la vez que no te entiende, pues tú entras en conflicto porque a lo mejor no lo estás haciendo bien. Entonces te empeñas en que el otro te entienda para que cubra la necesidad que tú tienes de que te entienda. Y entonces cuando ya te ha entendido, pues todo el mundo contento. Es que es como está esa necesidad, pero también es como que a la gente le cuesta, me cuesta, entender que algo que yo entiendo, que lo veo tan claro, pero mira, si es claro, como que no lo ve, como que no lo entiende, pero si está claro. Claro, Esa claridad que uno ve claro, es como, pero de verdad no lo ves, no lo entiendes. claro. Y de verdad no lo entiendes porque tú estás hablando Sí, desde sí, de tu verdad no lo cerebro. entiendes. Entonces, claro, tú no puedes entender al otro desde tu cerebro. Por eso cuando ya sales de tu cerebro, ya puedes comprender que el otro no puede entender lo que tú entiendes tan claramente. Porque él tiene otro cerebro. Es como si yo tengo un ordenador que tiene un lenguaje y otro que tiene otro. Pues claro, yo le meto un disquete, error, no, no, no. Pero bueno, pero si yo lo meto en este y si lo lee, sí, pero es que el sistema no es igual. Entonces, este disque lo lee este ordenador, pero este no lo lee No este lo otro lee. ordenador. Pues igual somos las personas. Entonces, nosotros lo único que sí podemos entender es que los otros no pueden entender muchas cosas nuestras. Porque, por ejemplo, ahora me viene Sí, que a un niño sí, lo podemos entender y claro, entonces es como que le enseñamos, o sea, tomamos la paciencia, el cariño para enseñarle, explicarle y ahí lo podemos como, mira, es verdad, pueden no entenderme porque es un niño. claro, Le ponemos claro, claro, esa claro. Pero connotación. además, fíjate que al niño, cuando hay cosas que es que no hay que dar ninguna explicación, porque el niño, o
O sea, el niño no va a entender que no puede comer más gominolas si las tiene delante. El niño lo que puede entender es que, mire, yo soy tu madre y no puedes comerte más gominolas si las tengo que retirar. Yo sí entiendo que tú estés frustrado y que tengas que patalear porque no comes las gominolas. Pero es que es lo natural. ¿Cómo vas a entender tú una cosa que está en conflicto con tus necesidades? Es un poco complicado, ¿no? Por eso muchas veces le decimos al otro, no, yo te entiendo, pero yo sigo muy frustrado. Digo, claro, es que tú entender al otro, tu frustración es tuya. Y esa es una necesidad que tú no tienes cubierta, aunque luego entiendas al otro las suyas. Sí, o cuando hablas con alguien y le dices, mira, es que no entiendo cómo esta persona todavía no lo ve claro. Es que... Claro. Y oyes ¿no? Sí, te claro. oyes diciéndolo, Diciéndolo, o oyes a otro claro, diciéndolo. claro. A mí muchas veces me lo dicen, es que yo no entiendo cómo mi hija no se da cuenta. Digo, pero es que tu hija no tiene el cerebro que tienes tú. Para tú entender que tu hija no lo puede entender, tendrás que salir de tu cerebro y ponerte en el de ella. Claro, pero eso, ¿no? Como somos todos seres humanos, somos de esta cultura, Sí, hemos nacido, vamos a poner, sí, aquí en sí. Canarias todos, en esta época, ¿no? Tal, como yo entiendo esto y tú no. Porque somos únicos, originales e Eso. irrepetibles. Y entonces las necesidades de percibir, las percepciones que tenemos grabadas son únicas. Exacto. Entonces, aunque tengamos cierto parecido, pero solo cierto parecido. Como que dejemos ya de estar como queriendo Que empujar al otro, ¿no? sobre todo entendiendo que nosotros podemos transformar la necesidad de que el otro nos entienda en posibilidad, ¿no? Que es lo que yo trabajo mucho con los jóvenes. O sea, tú no puedes tener la necesidad de que tu padre te entienda, porque no vas a vivir. Porque o estás frustrado porque no te entiende, o estás cagado porque no te va a entender. Entonces nunca vas a estar bien con tu padre. Tú tienes que pasar a la posibilidad de que te entenderá en lo que pueda entenderte y no te entenderá en lo que pueda entenderte, pero tú siempre estarás bien. Donde te entienda, compartirás más con él, le contarás más cosas, y donde no te entienda, compartirás menos porque no es posible, pero tú estarás bien siempre. Ya no tendrás miedo en cada cosa que te pasa a ver mi padre, que es como viven los, los jóvenes, y por eso están tan condicionados y por eso hay tantas ganas de salir fuera y de lejos de los padres, porque es muy difícil ahora. Es muy difícil ahora, porque eso antes estaba generalizado. Los hijos, desde que se independizaban y ya eran adultos, entendían que había cosas que sus padres no tenían por qué entender y no tenían por qué compartirlo con ellos, pero ahora no. Ahora hay se ha generado una necesidad en las últimas generaciones de que mi padre y mi madre tienen que entender todo lo mío. Tienen que entender que yo fume porros y tienen que entender, y además me los tengo que fumar delante de ellos. Y que yo practique el poliamor con 4 y que lo tienen que entender. Y entonces hay muchísima frustración. Porque si mi padre y mi madre me quieren, tienen que entenderme. Digo, pero es que eso no tiene nada que ver con el amor. Tus padres no te pueden entender porque en su estructura eso no encaja. Pero tú sí puedes entender que ellos no te pueden entender. Y tú ya estás tranquilo. Sí, la verdad que da mucha tranquilidad. Y pensando, pues qué pena que no poder compartir esto con mi padre, pero él no lo puede entender, ¿no? Claro. Entonces ya está. Fíjate que hay personas que, pues con el mismo hecho del tabaco o de los porros, mucha gente que ha consumido porros siempre, que tiene 50 años y que sigue sin fumar un cigarro ni un porro delante de sus padres, porque no tiene por qué someterles a eso, porque entiende que ellos pues creen que son malos por su bien, pero bueno, ¿y yo por qué tengo que hacerle pasar a mis padres por ese tormento? ¿No? Pero claro, yo a la gente que me lo explica le digo, claro, pero es que tú no tienes la necesidad grabada de que tus padres te entiendan, porque si no, tienes la necesidad y vas a pelear y a obligarles a que te entiendan. ¿Y cómo les obligas? Sometiéndoles a tortura continua. Por eso antes, ¿no? Antes los hijos se independizaban y ya los padres solo sabían de los hijos lo que podían entender, que yo creo que eso es el amor. Sí. ¿Cómo le puedes tú decir exigir a tu padre que te entienda lo que no puede entender porque en su esquema eso no entra? De hecho, alguna vez recuerdo con, por ejemplo, mi abuelo, que cuando venía aquí a visitarnos, que mi madre escondía el tabaco. Sí, Sí, sí. claro. Y que abuelo no sepa y tal que yo fumo, ¿eh? Claro, Que no claro, sé qué. claro. Y lo trataba de usted. Claro. Y yo recuerdo que había gente,
aquí ya eso no se usaba tanto, Sí. ¿no? Mi abuelo de La Palma, Sí, mi madre sí. también. Y mi madre siempre trató a mi abuelo de usted. Ujú. Pero después había, ¿sabes? Cariño y todo Cariño, eso, sí, y era una afecto, forma, si era no, una papá, forma, usted va a claro, querer comer ya, usted sí, va a era no una sé forma qué. de tratarlos, Sí, no es que hubiera, era como una forma de tratarlos que manifestaba cierto respeto, cierto mm, reconocimiento a los padres, ¿no? exacto. Que eso ahora ya no está, pero de eso a que tú tengas que contarle a tu padre, hacerle partícipe de cosas tuyas que tu padre no puede entender, pues la verdad, Nosotras le decíamos, pero si abuelo fuma cachimba, mamá. claro, Y ella ya cuando éramos un poco mayores decía, pero es que yo soy mujer, es claro, es diferente. diferente, En claro, aquella época, claro. claro, claro, No, no, claro. mejor no le decimos nada a abuelito. Claro, Abuelito que no tiene que saber claro, esto. claro. Porque tu madre, no diciéndole nada a abuelito, no hacía enfadar a abuelito, porque luego ella no podía querer a abuelito enfadado. Entonces le iba a empezar a hacer comprender que ellas vivían en otro tiempo, que ahora esto es natural, que entonces tu madre instintivamente sabía que era mucho mejor que abuelito no viera que fuma. Sí, sí, Es sí, sí. mucho más natural, más fácil y más Es amoroso, más y más amoroso, la amoroso, ¿no? verdad que sí, la verdad Yo que sí. siempre me acuerdo mucho de mi padre que decía que es que hay verdades que duelen que no se pueden decir, Ujú. ¿no? Siempre nos decía que nosotros, antes de decir una cosa, pensáramos si eso podía hacerle daño a alguien o meter en un lío a alguien. Y que si le va a meter, pues que no se contara eso, ¿no? Mm, Que no, que no era un valor contarle algo a alguien que le va a crear un problema, que le va a crear una situación difícil, sino que lo que creas que le va a poner al otro en un problema, ¿no? Pues no se lo cuentes, ¿no? claro. Como yo alguna vez digo, que hay una amiga o un hijo que le cuenta a la madre o al padre cualquier cosa del otro que le parece que se lo tiene que contar. Y digo, y ahora yo le pregunto a tu hija, y ahora yo con esa información que tú me has dado, ¿qué es lo que tengo que hacer yo? ¿Tú has pensado que cuando tú me dieras esa información a mí me estabas poniendo en una situación de yo tener que hacer algo que yo no quiero hacer? Mm, Entonces, esto no lo has hecho por amor, mm. lo has hecho por creencia de que es lo que tienes que hacer. Y generalmente las personas lo comprenden y dicen, verdad, a mí me salió porque era lo que tenía que hacer por ética, por moral, por educación. Pero si yo lo pienso un poco, no se lo digo. Tiene mucho peso eso Mucho, de la mucho, ética, de decir la verdad. Yo recuerdo eso de mucho, niña que tenía, mucho, hay que decir la verdad, mucho, aunque te duela. aunque te duela. Aunque te duela, hay que decir la verdad. Yo lo recuerdo. Pff, mentía como una cosaca. Claro, ya sabes que la mentira es el mayor acto de amor que puedes tener por el otro, ¿no? Si al otro no le va a caer bien y le va a meter en un problema, no se trata de, no es la mentira por la mentira, sino ocultar información que al otro no le va a crear nada agradable, no le va a crear ninguna situación buena, ¿no? Incluso para mí, Que el profesor le diga a la madre, no, mira, es que tu hijo tiene una, no sé, le diga de algo de él, una dificultad, y que vaya a la madre y se lo diga al hijo. Mira, el tutor no te lo ha dicho para que tú se lo digas a tu hijo. Te lo ha dicho para que tú tengas una información y creativamente la uses para ver si puedes ayudar a tu hijo, no para decirle que el tutor le ha dicho, claro, porque eso ni ayuda a tu hijo, ni ayuda al tutor, ni te ayuda a ti. si no, ya se lo hubiese dicho el tutor Por directamente al supuesto, por chiquillo. supuesto. Entonces, hacemos muchas cosas por esto, ¿no? O, bueno, o el jefe, ¿no? Porque en un momento dado le dice a un compañero algún comentario y sin darse cuenta qué le va a causar esto, si yo se lo cuento al compañero, lo cuentan. Y yo creo que hay que tomarse hay que tomarse un tiempo que cada vez que tú tengas una información que no es tuya, que ha venido de otra persona, por lo menos piensa si eso le va a favorecer algo al otro o no. Porque ojos que no ven, corazón que no siente. Y nosotros podemos tener un cáncer hace 5 años, pero hasta que no lo diagnostican hemos estado felices. Y desde que lo diagnostican, entonces ya le pregunto al médico, ¿y ahora qué tengo que hacer a partir de ahora? Así que esto creo que lo podríamos desarrollar, ¿no? La verdad De esto de lo que se trataba, ¿no? que sí, porque incluso yo haciendo memoria, ahora que ha salido esto, me ha venido como la memoria de la infancia, ¿no? De que dije que mentíamos como cosaca, pues también por propia Por supervivencia. supuesto, claro, Porque, para evitar los castigos. y en el colegio, por ejemplo, mi Claro. padre
se había llevado la documentación Claro, y no teníamos libro de familia, claro, lo de la cartilla de la seguridad social. claro, Y entonces había que estar diciendo que mi padre estaba embarcado en un claro, barco pesquero que tardaba de 4 meses en volver, claro. cosas de esas. Cosas gruesas, claro, Entonces al niño se le decía, por un lado, no, no se puede mentir, claro. y por otro, aquí hay que Aquí hay que mentir, decir eso, aquí hay claro, que decir esto. claro, exactamente, exactamente. También aprovecho para soltar una pincelada, ya seguramente que lo tocaremos más adelante, Elena, de que cada vez que tú por supervivencia, por evitar un castigo, has mentido, le has evitado al que te tenía que infligir violencia que no te la infligiera. Así que a mí cada vez que alguien me ha mentido y me ha servido para no desatar la violencia que llevaba dentro, me ha hecho un favor muy grande. Mm, Y esto lo tengo muy escuchado en padres que, que los hijos han fallecido y han podido darse cuenta de la cantidad de veces que su hijo, por no contarle, evitó que él desatara violencia, ¿no? Ya sabes que la educación de antes era el más el castigo castigo, muy sí. claro y mucha violencia, y ningún padre, ninguna madre tiene un hijo, trae un hijo al mundo para ejercerle violencia. Pero si le llega una información, tiene en su cerebro grabado que tiene que ejercer violencia, ¿no? Entonces, por eso lo de hacerse el sueco, ¿no? No, él no se da por enterado. No, es que yo no me voy a dar por enterada. Es que si yo escucho algo que a mí me va a llevar a tener que hacer algo que a mí no me beneficia, no me voy a dar por enterada. Aunque me lo digan, yo no me voy a dar por enterada. Voy a dejar que la persona me comunique eso y se acaba la conversación. Así que porque es el mayor acto de amor que podemos hacer por una persona. Si tú sabes que una persona le va a dar una paliza a su hijo si le cuentas lo que su hijo ha hecho, por amor a ti, al hijo y a ella, no lo cuentes. Pues sí. Te quedará siempre la tranquilidad de que gracias a que tú no lo contaste, ese chico se libró de una paliza, pero la madre se libró de darle una paliza, que cada paliza que el padre ha dado o la madre ha dado la ha llevado a su espalda toda la vida. Sí, es cierto, sí. Y eso te lo dicen todos los padres que han sido violentos al final de su vida. Dicen, había algo que me mandaba a hacerlo, pero lo he llevado siempre conmigo. Normal, el ser humano no viene para ejercer violencia, viene para amar, y a sus hijos más que a nadie, ¿no? Pero después tienes una serie de órdenes grabadas en tu cerebro que te lleva a hacer esas conductas. Que siempre dices, pero es que ¿por qué me lo dijo? Pero que no me lo hubiera dicho, ¿no? El padre este que pierde, pero ¿por qué me lo dijo? Porque tú le educaste para que te lo dijera. Tú no le dijiste de pequeñito, lo que yo no pueda escuchar, no me lo cuentes. ¿A qué no? Dice, no, pues hay que enseñar a los hijos. Mira, en el colegio te podrán decir que hay que decir la verdad, pero lo que vaya a actuar en contra tuya, no lo digas. Porque vas a hacer que un profesor tenga que ejercer violencia contra ti, castigarte, y tú vas a sufrir el castigo. Y si soy yo, tampoco. Si ya ha sucedido, sal como puedas, búscate a alguien, porque si no a mí me vas a poner en una situación que posiblemente me salga a tener que ejercer el castigo contigo, que yo no quiero, pero que lo tengo grabado. Y si lo tengo grabado, lo voy a hacer. En cuanto se dé la circunstancia, ¿no? Entonces muchos padres se han hecho, a mí no me estés contando nada, mira que tu hijo, a mí no me cuentes nada, ¿no? Se ha escuchado. Sí, No, sí. a mí no me estés contando nada. ¿Por qué? Porque instintivamente esa persona sabía que si se enteraba de algo de su hijo que le pareciera mal, pues se veía abocado a tener las conductas que tenía grabado para educarle, para enderezarle, ¿no? Para todas estas cosas. Así que, bueno, posiblemente a lo mejor a la semana que viene hablaremos de algo de esto, Elena. Me parece muy interesante porque fíjate que ahora mismo solamente hablar tal se ha despertado en mí, se han empezado a mover. Vamos a ver, pues seguramente que te va a salir Sí. alguna pregunta que me vas a proponer, y yo encantada, encantada de hablar de todo lo que pueda hacer la vida más fácil, más fácil. Es que es increíble que eh, en la evolución del ser humano, que tanto adelanto tecnológico, tanto científico a nivel cuerpo, de ciencia, operaciones, tanto adelanto, y parece que en esto estamos como en braguitas todavía, ¿no? Sí, porque esto es mucho más lento, porque esto tiene que ser por transmisión. Lo otro, la ciencia avanza muy deprisa porque empieza a ver algo, empieza a hacer ensayos, empieza a hacer pruebas,
pero el desarrollo de la psiquis es mucho más lento, porque lo único que tiene que ser es por transmisión, que uno se dé cuenta y se lo diga al amigo y poco más, porque lo demás no se van a encargar, ¿no? Como yo digo, hombre, que el cerebro se sabe perfectamente cómo funciona, está más que demostrado cuando ya saben lo que se puede vender, lo que no se puede vender, cómo crear una necesidad, cómo vender un producto, estudios de mercado, todo lo saben. Así que muy bien que se sabe, pero siempre va a ir enfocado a la parte económica, que al fin y al cabo es la que paga toda la ciencia, ¿no? Toda la investigación. Entonces, la otra parte pues lo tendremos que hacer los de a pie, pues poco a poco. Ahora parece que hay una vertiente de la ciencia, de la neuropsicología y de toda esta historia que sí que está más enfocada hacia descubrir cómo el ser humano pues puede incluso cambiar la estructura del cerebro pues a través de bailar, del movimiento, del ejercicio de fuerza, de la meditación, de cambiar tu propia macrobiota intestinal, de la boca, entonces parece que hay una nueva mirada, pero que veo que tampoco toca esto exactamente que nosotros estamos hablando. Porque la nueva información que está saliendo es todo lo que sería bueno que hiciéramos. Pero que hiciera quién, si el cerebro que manda, que da las órdenes, que nos gobierna, no tiene que ver con nuestra voluntad, ¿quién tiene que hacer todo eso? Entonces llega toda esa información, pero lo que suele suceder es que empieza a crear fuentes de frustración. Porque yo comprendo que eso sería muy bueno, pero no lo hago. Yo comprendo que sería muy bueno dejar, pero no lo hago. ¿Pero por qué? Si yo sé que... Porque tú no tienes la orden establecida. Entonces el cerebro del pensamiento es uno y el cerebro de la acción es otro. Entonces, por eso para mí, el único camino es darme cuenta de lo que hago para que si algo emerge, emerja desde dentro. Más que ponerme, no como tú a veces me preguntas, pero entonces, ¿qué hago? Yo te digo, Elena, yo no te puedo decir lo que haces porque además no lo vas a poder hacer. Primero porque eso será mi respuesta, no será la tuya. Y segundo porque tú no te gobiernas. Y si yo te digo a ti qué haces, tú te creas una necesidad de hacerlo y no lo vas a hacer. Sí, como desde la orden, ¿no? Claro, desde que hay algo mejor que lo que está instalado en ti. Y en tu cerebro lo que está instalado es perfecto para ti. Y el cambio que se ha ido dando, ¿desde dónde se ha ido dando? En ti. Sí. Contéstalo tú, ¿desde dónde se ha ido dando? Pues yo siento que el cambio se ha ido dando a medida que yo voy dándome cuenta de aquello que me deja bien. Claro, pero no con la voluntad. Hay una parte que bueno, será que todavía no termino. Yo veo que hay una parte que sí es voluntad. Es como los hábitos que voy creando que me van llevando a... Porque he ido cambiando hábitos en los 20 años. Claro, pero es que esos cambios, los hábitos no los has cambiado tú, Elena. Los ha cambiado mi propia necesidad. Tu propio cerebro. Mi propio cerebro. Entonces, ¿dónde está la voluntad? Es que yo la voluntad sigo sin verla. Yo me miro en mi vida y yo no he tenido voluntad para hacer nada. Porque todo lo que ha surgido en mí ha surgido desde dentro y lo que he querido que surgiera no ha surgido. Por ejemplo, el hecho de venir aquí a grabar esto no es voluntad. Yo no lo he hecho por voluntad. A ti te nació, me lo propusiste, a mí me encantó. Pero el hecho de que vengas cada semana... Me lo manda mi cerebro, no me cuestiona. No me cuestiona nada. Eso ahí es a lo que voy. Por eso yo no soy la que decido que vengo, no, es que ya está instalado en mi cerebro venir. Ahí es a lo que voy, que a lo mejor cuando estoy intentando descubrir. Sí, ¿no? Claro, yo te estoy ayudando. Claro. Yo, por ejemplo, empiezo en yoga hace 23 años. Y empiezo a ver que la parte física me sienta muy bien. Después empiezo a ver que en la parte psíquica también veo mejoría. Sigo haciendo yoga. Empiezo a ver que en la parte emocional también hay mejoría. Sigo haciendo. Esa mejoría
y mis propias circunstancias personales me llevan a buscar respuestas de otras cosas más profundas, ¿no? Claro. Empiezo a moverme y a indagar y a buscar. Claro, pero ese Esa búsqueda de dónde viene. empiezo a moverme, a indagar y a buscar de dónde viene. ¿De tu voluntad? ¿Tú la sientes de tu voluntad? Yo no. Claro, a lo mejor es el uso que le damos a la palabra. Yo es que no lo siento con mi voluntad. Yo todo lo que he hecho en la vida, algo me ha mandado desde el interior y todo lo que he querido hacer desde mi voluntad no lo he conseguido. Y cuando escucho a las personas, al final me dicen, pero es que Manuela, es que es verdad. Es que nosotros no gobernamos. No nos gobernamos. Tiene que ser que nuestro cerebro va comprendiendo y va elaborando nuevas órdenes que van emergiendo desde el interior. Pero no, los hábitos no los hace nadie por voluntad, y de hecho hay mucha gente que se impone cosas un tiempo muy corto y lo desaparecen. Pero Manuela, si yo ya lo tenía instalado, digo, no lo tenías instalado. Tú te estabas premiando con el gusto de hacer lo que tienes que hacer, y eso dura un tiempo, y al tiempo ya no te sirve, porque si eso te sale de dentro, eso es irreversible. Entonces, ¿tú crees que existe la posibilidad, a lo mejor, de que tú dejes de, Sí. Manuela, dejes de venir, por ejemplo, aquí a hacer las grabaciones? Si deja de convenirme, mi cerebro me quitará la orden. Ahora yo no pelearé, diré, pues ya no me conviene, me conviene un tiempo y ahora por lo que sea no me conviene. A lo mejor viene algo detrás que me está preparando. Lo que yo no hago es pelear. O sea, entiendo que lo que hago en cada momento es porque me conviene, porque mi cerebro no me va a mandar una cosa que no me conviene. Entonces, igual que me llevo a hacerlo, si me lo quita, pues me ha llevado a quitarlo. Porque yo no voy a pelear con él, porque ya me he puesto en sus manos, porque he visto que he estado siempre en sus manos, pero peleando. Y ahora ya estoy en sus manos, pero con amor. Ya no peleo. Ahora me lleva para acá, voy para allá. No me lleva, mañana me lleva para allá, pues para allá. Es un abandono total a dejarte llevar por ese cerebro que es el que te va guiando y te ha ido siempre guiando. Por eso a mí cuando me dicen, pero tú crees que te puede pasar, digo, es que todo es posible, yo no lo sé. Yo no lo sé, porque nada de lo que me ha pasado yo lo sabía. Nada de lo que yo he descubierto yo lo sabía. Nada de lo que he hecho en la vida yo lo sabía. La vida me ha ido llevando, me ha ido trayendo cosas, me han mandado ir para allá, luego para acá, y yo he estado, pues como yo siempre decía, es que me siento como si yo fuera en una tabla subida en el mar y el movimiento del mar me va llevando y yo intentando mantener el equilibrio, y bueno, y así he pasado la vida. Digo, bueno, ahora ya es que el equilibrio lo tengo porque no lo pierdo, subida en esa tabla, tengo tanta confianza que voy mirando al infinito y no pierdo el equilibrio, lo tengo que buscar, pues es que no lo pierdo, ¿no? Ya saben que lo del equilibrio es mirar a un punto fijo, ¿no? Sí. Cuando pierdo el equilibrio y estoy continuamente, es por eso, porque yo estoy tratando de que algo, a ver si se me va a escapar algo, y ya cuando estoy allí, nada más que mirando al infinito y dejando que me lleve, me va a llevar sin ningún problema, ¿no? Así que bueno, Elena, quédate con eso, ¿eh? Creo que ha sido muy importante esto último que hemos dicho, Sí. y bueno, si te parece, la semana que viene seguimos indagando en esto, y sigue observando si tú alguna vez en la vida has hecho algo por voluntad, y si te lo has impuesto y lo has conseguido, ¿cuánto tiempo ha durado? Porque por eso las personas, yo lo intento, pero si tú lo intentas... Pero claro, ese es otro tipo de intento que yo también me lo he visto. Claro. Pero esta voluntad a la que yo me refiero es una voluntad como, ya yo he comprobado que esto me sienta bien, Sí, me viene bien. Sí, pero entonces no hay voluntad, simplemente que el cerebro te lleva. Voluntad ninguna. Claro, por eso te digo que es como cómo traducimos Claro. la fórmula Por de eso, la palabra, por eso, ¿no? por eso. La voluntad es donde yo pongo esfuerzo. Esa es la voluntad, ¿no? Donde yo pongo algo. Y yo, por más esfuerzos que he puesto, pues afortunadamente, porque para mí todo ha sido afortunadamente, no he conseguido nada. Y sí, mucha gente me ha dicho, hombre, yo he conseguido un tiempo, Manuela. Digo, yo es que no he conseguido nada nunca. Pero sí es verdad que los que han conseguido un tiempo están muy frustrados, pero le digo, claro, pero es que el gusto del deber cumplido dura poco. Eso es efímero, eso no dura mucho. Estoy haciendo lo que tengo que hacer. Hoy no he fumado. Estoy haciendo... Eso dura lo que un camino a la puerta de un colegio, porque luego ya hacer lo que tienes que hacer deja de ser gratificante.
Seguiremos Seguiremos indagando. Me ha gustado esto mucho. Pues nada, seguiremos indagando. La próxima semana te quedas un poco pensando en lo que hemos hablado y seguimos indagando, que seguro que las personas que lo escuchan también le ha despertado montones de preguntas, pues también les invito a que sigan indagando en su propia historia, si se ven que han hecho muchas cosas por mandato, ¿no? Por su propio mandato del cerebro y cuánto ha durado y cuántas cosas se han visto haciéndolas que no saben por qué, pero de repente tienes un hábito instalado y dices, pero yo cuando empecé a hacer esto, no lo sabes. Pues no lo sabes, porque te llevó una vez, dos, tres, cuatro, cinco y ya estaba instalado el hábito, ¿no? Ahora, los que tú has querido crear es complicado. Sí, la verdad que crear un hábito es para mí imposible. Para mí imposible. Yo todavía eso no lo veo claro. Por eso. Pero tú míralo en tu historia y dejamos que los que nos escuchan lo miren en la suya, ¿vale? Sí, también que nunca digo, no hablamos mucho de que tú tienes terapia, que la gente puede acudir a ti, Sí. que lo tienes ahí puesto en la página Sí, en el YouTube. En el YouTube tengo Ahí está la información. Sí. Y que, porque claro, esto estamos hablando nosotras, es una conversación entre amigas. Claro. Pero hay mucha gente que está pasando situaciones de duelo, Sí, de separaciones, de problemas con los hijos, en el trabajo, dependencias, adicciones. Claro. Y que bueno poder hablar desde uno sin tener que estar midiendo, no sé, me parece un regalo que alguien nos pueda escuchar y devolver, ¿no? Devolver claro, eso es lo que consigue, eso es en lo que consiste la terapia educativa de escucha, que es lo que yo hago, ¿no? Escuchar a la persona y que la propia persona se vaya dando cuenta de cuáles son sus percepciones, de cuáles son sus aprendizajes, para que todo se vaya modelando de otra manera en la medida que va hablando, pero todo va a surgir desde dentro hacia afuera, no al revés. Yo no voy a darle nunca lo que tienes que hacer, porque sé que no lo vas a poder hacer si tú no lo tienes grabado, ¿no? Lo que tú no gestas no lo puedes parir. Y aquí parece que todo el mundo paro yo y luego te digo a ti que lo hagas y tú nada, ya lo pares igual que yo. Pues mira, no, eso no es así, ¿no? Si no, la vida hubiera resultado mucho más fácil. Entonces, de lo que se trata es de eso, de que hablando nos podemos dar cuenta de cuál es la estructura que tenemos y cómo funciona nuestro cerebro, que ha funcionado así desde pequeñitos, que todos sabemos cómo hemos funcionado dentro. Las personas cuando empiezan a hablar me dicen, Manuela, yo nunca había pensado en esto, pero cuando me pongo a contarte yo me doy cuenta de que yo he sabido cómo he funcionado siempre dentro. Claro, esa información siempre ha estado. Lo que pasa es que como nadie nos la ha preguntado, pues no la hemos sacado para afuera, ¿no? Y lo que hago yo es que la persona va hablando y yo le voy tirando, le voy diciendo, pero esto cómo es, pero no para que a mí me lo cuente, sino para que al tiempo que me lo cuente a mí lo vea. Y diga, claro, y entonces empiezan, claro, ahora entiendo por qué esto, por qué lo otro, por qué, tantos porqués que tenemos que no hemos entendido en nuestra vida. Pues muchas gracias, Manuela. Nos veremos la próxima semana y seguiremos indagando por aquí. Sí, ¿vale? Sí. Aquí se han abierto muchas interrogantes. Pues hasta la próxima semana. Un besito a todos. Chao. Chao.